Ya. Ok, se supone que ya empezó a grabar. Debería de empezar a grabar, ya. Ya. Ok, estoy grabando. Buenos días, compañeros. Buenos días. Empezamos con 1 minuto de error. Sí. A ver, entonces de nuevo. A ver, Aldair, dime, ¿qué entendiste tú que es el concepto de error? ¿Qué es un error? Conste que sigue a ver la clase después, ¿eh? O sea, una disculpa por ese error. Pero ¿qué entendieron que es un error? A ver, compañeros, ¿qué entendieron por el concepto de error? ¿Alguien me puede decir qué entendió por el concepto de error? ¿Qué es un error? ¿Qué fue lo que hice la clase del martes? Estaba explicando, pero de repente se silenció su micro. Exacto, bueno, de hecho yo chequé la grabación y no sé en qué parte, se supone que yo no lo hice, se supone que yo estoy checando y yo Profe, no. ¿Qué pasó? ¿no es una medida del ajuste o cálculo de una magnitud con respecto al valor real? Es la diferencia, es cuando algo es diferente de lo que tú planeas, cuando algo cambia, o sea, una pregunta, la clase de ayer, a ver, dice, se pausó el audio del sistema y se pausó, ok. Por ejemplo, dice que hay un problema con el audio. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, es Sí, que profe. ahorita me mandó un error, entonces como que, como que las cosas dicen, no se puede compartir el audio, se ha detenido el uso compartido. Entonces dejen volver a compartir el audio. Bueno, no, no importa. Sí, porque al final de cuentas, lo que importa es que esté grabando. Este, de nuevo, el error es, tú esperas un valor, pero ese valor no sucede. Por ejemplo, yo esperaba que hubiera clase ayer y no hubo. A nosotros nos avisaron el martes en la tarde. Supongo que ustedes también se enteraron así de golpe y trancazo. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer cuando tienes un error? Cuando pasa algo que dices, ah, pues un día libre, qué padre. Y sí es cierto, ¿no? Todos lo tomamos así, ¿no? De que, ah, pues un día que no voy a trabajar. Pero, en realidad, no, ¿cómo se llama? La vida está llena de eso. Ah, ¿listo? Ya, como ahorita que se nos fue la red. Ok, les decía que estamos muy propensos a eso, ¿no? Estamos propensos a los errores. O sea, cosas que te pasan que no esperas. O sea, alguien que llegó más tarde, algo que no es exactamente de la medida que tú esperas. Un ejemplo muy clásico para mí es cuando los carpinteros nos hicieron los closets, tenemos dos. Primero tomaron las medidas y luego llegaron con la madera y traían su herramienta. Y entonces, el detalle es de que no siempre, aunque hayan tomado medidas, las paredes pueden estar chuecas, que es lo más seguro. Puede haber cualquier tipo de irregularidad que hace que tuvieron que ajustar el tamaño de las tablas, o sea, porque no era exactamente como ellos planeaban. Incluso, por ejemplo, ayer que también estaba arreglando una cama de mi hija, también lo mismo, o sea, había cosas que no te dan exactamente como tú esperas. Y al final no me quedó como yo quería completamente. Entonces, tenemos que vivir con ese concepto, o sea, tenemos que vivir con el hecho de que tenemos un error y siempre vamos a tener que manejar ese error. Entonces, bueno,
La idea del curso es de que manejemos los métodos numéricos. Los métodos numéricos son una gran herramienta. ¿Sí? Nos permiten resolver problemas, pero, pero su naturaleza es de que buena parte de ellos son aproximaciones. ¿Sí? O sea, me acuerdo hace muchos años, cuando yo era estudiante, perdón, que nos decían, oye, pero es que ¿por qué no me enseñaste el paquete Lotus? ¿O por qué no me enseñaste DBase? Y es cierto. Y fuimos con la academia, ¿no? Y así, digo, yo era del comité de sistemas. Y fuimos con la academia, con los docentes, y les dijimos, oigan, que ¿por qué no nos enseñan esto? Entonces nos dijeron, lo que pasa es que lo que te estamos enseñando debería de darte la capacidad de que tú pudieras aprender. Y en cierta manera tenían razón. O sea, claro, después cambiaron de idea, ¿no? Pues porque obviamente las gentes somos así. Pero pero sí es cierto, o sea, significa que tú planeas las cosas de una manera y suceden de otra. Entonces lo que hay que hacer siempre, pues, es el adaptarnos, el decir, el vivir en esa incertidumbre y ver que hay ciertos errores que, pues, no hay mucho problema. O sea, si empezamos a las 8:01 o a las 8:05, pues no hay tanto lío. Si empezáramos a las 8:20, obviamente ahí sí hay problema. ¿Sí? O si empezáramos a las 7:45, también es problema. Entonces, hay que ver qué sí es un error y qué no es un error. Ahora, precisamente por el cambio, yo lo que quiero es de que empecemos con el manual de una vez, explicarles de una vez qué es lo que voy a querer que hagan con la práctica número 1, qué es lo que van a entregar para esta unidad. Básicamente nada más es la unidad número 1 y van a hacer un ensayo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y con eso es lo que les voy a calificar la unidad número 1. En todas las unidades, en las prácticas, lo primero que viene aquí son los temas que abarca la práctica, que es lo que yo espero que aprendan, que refuercen del temario. Recuerden que al final de cuentas, a mí me pagan por, por capacitarlos en esos temas, y ustedes, por su parte, su trabajo es adquirir esos conocimientos. ¿Por qué? Porque cuando tú salgas, la gente con la que vas a trabajar asume que sabes eso. Que diría alguien, pues quizás es un error, pues sí, sí es cierto. Pero al final de cuentas, es por lo que nos pagan, ¿no? Y eso es lo que deben de aprender como profesionales. Yo podría decir, ay, pues mira, yo soy doctor, sé mucho, y en lugar de que aprendas esto, te voy a enseñar lo otro. Pues no, porque eso sería un error, porque lo que está diseñado es que aprendas esto, para eso no me pagan. Entonces tratamos de hacerlo. Ahora, ¿qué tan bien o qué tan mal se aprende? Pues ya depende de muchas cosas. ¿Estamos? Entonces yo no puedo decir que que cómo es la mejor manera de aprender o de enseñar, porque pues depende de cada quien. Se trata de hacer el mejor esfuerzo y se trata de llegar precisamente a una aproximación que sea aceptable. ¿Sí? Entonces, recomendable, lean estos capítulos. ¿Sí? Sobre todo, hay una cosa muy importante. Si algunos de ustedes esperan llegar, hay dos tipos de maestrías. Hay las maestrías en ciencias, donde nos pagan bien. Creo que pagan 8,000 pesos, algo así, 8 o 9,000 pesos actualmente al mes. Entonces, pagan casi como un sueldo. Entonces, las maestrías en ciencias estamos muy enfocados en matemáticas y esas te pagan por estudiar. Entonces, es importante que leas la teoría. No te la voy a explicar toda porque no tengo el tiempo suficiente. Ahora, ahí está el otro tipo de maestrías en donde tú pagas muy caro. Entonces, y esas maestrías normalmente no llevan tanta matemática, ¿no? O sea, son más aplicadas, digo, porque yo he enseñado en las dos. Entonces, para los que aspiran a que les paguen, digo, porque me pagaron las dos, la maestría y el doctorado,
a los que aspiran a eso que les paguen, pues traten de traer una base teórica bastante buena, ¿no? Aparte en este nivel, pues ya es mucho el el autodisciplina y la autoenseñanza. Experimento número 1. Todas las prácticas están formadas por uno o varios experimentos. Entonces se espera que ustedes hagan pues esos experimentos para hacerlo. En el primer caso, lo que van a hacer, van a medir un objeto redondo. Hay de todo, ¿no? Hay gente que me ha medido monedas, platos, tapas de cualquier cosa que sea redonda. ¿Por qué tiene que ser redonda? Porque el concepto de que algo del círculo, el círculo es inexacto. Entonces, por esa razón se mide algo redondo. Primera cosa importante, necesito la foto de que de lo que están midiendo. Necesito la foto, por favor, porque es muy importante para que yo me dé cuenta de que realmente lo hicieron. Entonces, van a medir con dos cosas. Espero que las puedan conseguir. Si no, pues traten de conseguir, de ver alguna manera de complementarlo. Yo entiendo que ahorita pues no es tan fácil, pero bueno. Uno, la primera es una cinta desastre. Es lo que todo el mundo conoce como las cintas lo voy a poner aquí. Es una cinta desastre. Es el que usan incluso cuando compras. Estas son las cintas desastre, ¿sí? Entonces, deberían de tener una de estas. Espero que sí lo tengan. Digo, eso es muy común en muchas cosas. Y hay otros. Y lo otro que, eso sí es más difícil que lo tengan, pero para que se lo puedan conseguir en este fin de semana. Un flexómetro. Esto es un flexómetro, ¿sí? Entonces, idealmente para la práctica, la idea es de que puedas medir con eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí lo que van a hacer es, vas a medir el perímetro, vas a medir el radio de vas a medir el radio del objeto, o sea, vas a medir cuál es su radio, y con eso vas a, vas a calcular el perímetro, el famoso 2pi por radio, y luego vas a medir realmente el perímetro, y lo que yo esperaría es que trataran de obtener una diferencia, de que vieran cuánto fue con la fórmula, cuánto fue con la medida. Es decir, imaginemos que lo hacen con su calculadora que tiene tantos decimales. Entonces el radio imaginemos que el radio fue de 9. Y luego, pi, aquí depende cuántos valores usen de pi. Por ejemplo, puede ser el 3.14, clásico. Entonces, y por 2, que sería 2pi por radio. Ok, ahora, si haces esto mismo, eso es en tu calculadora, pero imaginemos que lo haces en Excel, ¿sí? Dices, pues debe darte lo mismo. No necesariamente, porque en Excel, sería por pi, por 2. En Excel, si yo jalo un archivo de Excel y te digo que es nuevo y que quiero un archivo de Microsoft Excel. Ok, entonces yo le puedo decir, precisamente eso es lo interesante del ejercicio, que que son diferentes precisiones. Entonces, si le digo que tengo problemas con mi teclado. Ok, si le digo 2 por 9, que fue radio, por pi. Pi, pi es una función en Excel. Digo cerrar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si le digo, ¿cuánto vale pi? ¿Cuánto vale pi en Excel?
3.141593. Y le podemos pedir aquí que te muestre todos los decimales. ¿Sí? Si nos fijamos, entonces pi tiene más decimales que los que le pusimos el 3.1416. Hay una pequeña variación y eso es importante, porque esas variaciones hacen que puedas llegar a tener un pequeño error. Ahora, aquí vas a poner los valores que obtienes. Aquí pones la diferencia. Aquí lo que haces es, esto es lo que mides con la cinta de sastre. Esto es lo que debes de medir con la cinta de albañil. Si no consiguen la cinta de albañil, o sea, por eso se los estoy dejando desde ahorita. Si no consiguen la cinta de albañil, no hay problema, compañeros. ¿Sí? No hay problema, simplemente pues lo ponen, ¿saben qué? No la pude conseguir. Ok, no hay lío, o sea, yo entiendo que ahorita muchas cosas no son tan fáciles, eso es obvio. Entonces, lo ponen aquí. Idealmente me gustaría que contestaran estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia de que midas con un instrumento u otro? ¿Sí? ¿Qué problemas encuentras al medir? Recordemos que esas son las fuentes del error cuando medimos. ¿Sí? De hecho, uno de los grandes problemas de la educación es cómo medimos, porque muchas veces nos va a ocurrir, y a mí me pasa, que yo a veces los mido como yo soy, entonces digo, pues es que esto es bien fácil, entonces pues, y entonces alguien sirio me podría decir, no, pues ¿cuál fácil? Usted qué chiste, pues ya lleva tantos años dando la materia, ¿no? O Mariana me podría decir lo mismo, ¿no? De que, pues qué fácil para usted, pero pues uno lo está viendo por primera vez. Entonces, medir no es fácil, o sea, sí tenemos siempre que tener el ser conscientes de que puede haber errores y de que lo que nosotros medimos o suponemos no necesariamente es cierto, depende con qué lo midas, cómo lo midas y qué cosas hagas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir aquí? Pues tienen que llenar esta tablita, tienen que ver las diferencias, ojalá que sí haya diferencias, y sobre todo esta parte, que estén conscientes de los problemas que se tienen en el medir. Segundo, experimento número 2, el error absoluto, relativo y el concepto de acarreo. Dice, en las hojas proporcionadas, siempre, y eso es algo que esperamos que veamos a futuro, o sea, porque va a ser todo el curso, en las partes en verde es la entrada de los datos. Recordemos que un programa o cualquier algoritmo siempre tiene tres partes: entrada, proceso y salida. Y aquí también vamos a tener una parte, en la salida se divide en dos partes. Uno, azul, que es el resultado. Amarillo, que es el posible error que tienes. Entrada en verde. Proceso en rojo. Salida en azul, el resultado. Y el amarillo es el posible error. Recordemos que esto está basado en el semáforo. ¿Sí? Verde, lo permitido, lo que tienes que cambiarle tú. Rojo, lo que no puedes cambiarle. Y azul, lo que tú esperas. Entonces, vamos a ver la hoja de cálculo de errores. ¿Sí? Esa está en el material. Entramos para acá. Entonces, de nuevo, entramos a archivo, materiales de clase, prácticas, práctica 1. Y esta es la de errores. Errores y más errores. Entonces, a ver. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, la idea aquí, esta es la parte en verde. Es la parte que nosotros le cambiamos. No. Es más arriba. Así que estaba viendo, ya me estoy quedando daltónico. Ok, esta es la parte en verde. Esta es la parte que cambiamos. Perdón. Ok. Aquí en la parte azul, usan las funciones de Excel para truncar, es decir, cortan. Se fijan que el 4789 le quita los decimales. Aquí los redondea.
¿sí? Entonces aquí te empiezas simplemente con una resta, sacarte el error absoluto. Vean las fórmulas que vienen en el error relativo y lo que es el orden porcentual, el error porcentual, ¿sí? Que no es otra cosa más que el error relativo multiplicado por 100. Aclarando, aquí lo único que le tienes que cambiar es la parte en verde. Lo que tienes que ver es los efectos del error. En los efectos del error, nosotros podemos ver que al tener estos números y al cambiarlos levemente, en la suma y en la suma, por ejemplo, este es el valor de la suma verdadera y este es el valor truncado. Si nos fijamos, hay un pequeño error, o sea, no es el valor que debería de ser. Esto es en la resta, ¿sí? Esto es en la multiplicación y en la división. Si nos fijamos en la multiplicación, pues ya empieza a haber un error más grande, ¿sí? O sea, porque el valor verdadero era 37,000, no, 378,000, no, 3,700,000, todo esto. Y el valor verdadero, y ya hay un cambio, ¿eh? Ya hay 2,292 de diferencia, ¿sí? Entonces ya no es exactamente lo mismo, ¿sí? Es importantísimo porque nosotros podemos ver que pequeños errores, tarde o temprano, o sea, es como, por ejemplo, cuando dejas una pequeña gotera en el fregadero, dices, ay, pues es una gotita, le pongo un vasito abajo y ya. Pero tarde o temprano, esa gotita igual te podría provocar un problema, ¿no? O sea, o igual no, o sea, depende. Nosotros los mexicanos somos muy dados a que, ay, ponle eso y ya jaló. Y pues sí, jala por un buen rato y ya le estuvo, ¿no? Pero realmente hay un error y eso tarde o temprano te puede conducir a ciertas cosas que no quieres. Este es el concepto de acarreo. El acarreo no es otra cosa más que de que tú veas que esos posibles errores cuando se suman, se multiplican, tarde o temprano te pueden conducir a un error mayor, ¿sí? Sí, es como, por ejemplo, mi caso, no. mm, yo para aguantar las desveladas y muchas cosas por el estilo no tomaba café, tomaba Coca-Cola y tomaba litros, así, litros de Coca-Cola. Entonces, tarde o temprano, pues, ¿qué fue lo que me provoca? Pues, de por sí yo tenía problemas de estómago, pues ahora los tengo más, sí. Y ya por lo menos trato de consumir muchísimo menos. Pero de alguna manera es algo que tienes que ver, o sea, el acarreo, el de que algo, un pequeño error, que si lo conduces con otra cosa te conduce a otro error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pueden ver los errores por truncamiento y abajo se ven los errores por redondeo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que por redondeo los errores parecen ser un poco más pequeños, ¿no? Digo, para este caso. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es cambiar los valores y agregarle un pequeño texto donde expliquen ustedes, vean, analicen, que es lo importante, los efectos del error. Lo más importante, o sea, el que me saquen una respuesta, pues ya me lo saca la máquina. ¿Para qué quiero al ingeniero? Pues lo que quiero es que me analice, que me tome decisiones, que diga, oye, a pesar del error, ¿continuamos? O sabes que con el error sabes que le paramos y esto nunca va, o sea, y es importante, o sea, y se lo digo por experiencia, a mí me tocó una vez hace muchos años, unos, unos compañeros que yo estaba en servicios escolares, los muchachos iban como en séptimo, octavo semestre, y yo hice las cuentas y dije, ya no van a acabar. Entonces, ¿por qué? Pues porque llevaban muy pocos créditos y porque no iban a alcanzar. Entonces, no me hicieron caso. O sea, realmente, los muchachos continuaron, llegaron al décimo, obviamente, no acabaron. Y y pues al final vinieron terminando en otro, vinieron continuando en, ¿cómo se llama? En otra escuela y terminaron en la universidad. O sea, el TEC fue el que les dio la mayor parte de la educación y al final, pues no sirvió de nada, ¿no?
Digo, no sirvió de nada para nosotros, ¿no? Porque al final, me refiero a que no sirvió de nada porque al final de cuentas no salieron egresados del TEC, salieron egresados de la universidad, entonces así como que, sí. Entonces tienen que contestar en las preguntas. ¿Qué pasa con los diferentes tipos de error? ¿Qué pasa con los acarreos? ¿Sí? Sí. Luego, ¿cómo relaciona con el material que se supone que leyeron, con lo que encuentras en cuando lo aplicas? ¿Qué dices? A ver, es que hubo un redondeo, ¿no? Les digo, la señora viejita que dice, es que siempre me roban los centavos. Y es cierto, bueno, en cierta manera es cierto, ¿no? O sea, es cierto de que si la compañía te debe 7 centavos y no pagas con tarjeta, aclarando que si es en electrónico no hay un pretexto pero si es en efectivo, si así es en monedas, pues es imposible que te paguen 7 centavos, ¿no? Claro, de cierta manera lo correcto sería de que eso te lo fueran abonando, que tuvieras una cuenta y de que es como lo que hacen, por ejemplo, con los recibos del agua y la luz. Si, por ejemplo, el agua y la luz, el Interapas, cuando te debe 20 centavos, no te los regresa, o sea, te dice, te lo toma en cuenta para el siguiente recibo. Al revés, si tú les debes 25 centavos, te lo toman en cuenta y te lo van a cobrar en el siguiente recibo. O sea, no te cobran exactamente, no hay un error en el cobro, pero sale más barato que hagan esa acumulación de centavos en contra y a favor que cobrarlos, porque cobrarlos prácticamente es imposible, ¿sí? Entonces, aquí básicamente es que cambien la parte en verde, cambien los valores y yo creo que lo que se vería más interesante es que pongan valores con muchos decimales y sobre todo decimales que en un momento dado, al momento de hacer el ajuste, sobre todo en el redondeo, o sea, por ejemplo, pongan un valor que sea punto algo, punto 70 y tantos, porque eso se va a ver más la diferencia, o sea, más arriba del punto 5, porque se va a ver más la diferencia al momento del redondeo y del truncamiento. Recuerden, redondeo, subir hacia el inmediato, función techo. Truncar, función piso, o sea, quitarle los decimales, ¿sí? O cortar decimales, no necesariamente es quitar los decimales. O sea, yo puedo truncar en 2 decimales, en un decimal, ¿sí? Entonces, hay un punto, antes de continuar con el experimento número 3. Muchos libros de métodos numéricos, los métodos numéricos tienen siglos, aclarando, o sea, ya gente aplicaba métodos numéricos hay libros de métodos numéricos del siglo XVII, XVIII, o sea, esto no es nuevo. Entonces, cuando empezaron a ver las computadoras, una de las primeras aplicaciones fue esto, métodos numéricos. Entonces, de alguna manera, el hecho de que hubiera esos métodos numéricos, pues hace que al principio, sobre todo porque como no todo el mundo tenía computadora, en los libros, pues te dice, eh, se acepta un error del 10% o del 3% o 5%. Entonces, ¿por qué? Pues porque no usaban computadora, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchas de esas cosas, aunque tú uses computadora, no concuerda contra lo que ves en el libro. ¿Por qué? Porque en el libro, pues muchas veces lo hacían a mano o lo hacían con calculadoras muy sencillas y cuando ya lo usas con computadoras, pues el valor no es exactamente igual porque hay obviamente redondeos y truncamientos. Entonces, si el valor que te da el libro contra el valor que obtienes en la computadora, hay variaciones, es normal, completamente normal. Entonces, pues de nuevo regresamos a esa parte, ¿no? O sea, como les decía, tenemos que lidiar con esa heterogeneidad de que te puede dar una cosa, te puede dar con la otra. Por ejemplo, ahorita con los profesionistas, si nosotros nos vamos a una familia de los años 80, 60, pues era el clásico, ¿no? Eh, ter- mm,
dices, ya para los 20 años, entre los 20 y los 30, pues te tenías que casar, ¿no? Porque, ay, ¿cómo no te ibas a casar, tener hijos y demás, ¿no? Era lo clásico. Pero ahora ya no. Entonces, eso quiere decir que a la hora de que tengas trabajes con la gente, te vas a encontrar de todo, ¿no? Te vas a encontrar con que los muchachos que sí tienen hijos y no, los que no tienen hijos y que tienen otra rutina de vida, etcétera. Entonces, cada uno de ellos pues se va a comportar diferente. Entonces, es importante porque al final de cuentas tienes que manejar el error, es decir, como no todos son iguales, no puedes predecir un valor único, entonces tienes que manejar con eso. Entonces, experimento número 3. En el experimento número 3, que vamos a usar la hoja, la siguiente hoja, que es la con valores atípicos, entramos al material, de nuevo. Recuerden que todo esto viene en el manual de prácticas que viene en la plataforma. Entonces, entramos a las prácticas, de nuevo, a la práctica número 1, que es donde vienen las de esas. Y en valores atípicos, sí. Aquí la parte importante es que introduzcan valores, sí. Perdón. Como todos recordarán el concepto de notación científica, recordarán que 3 por e a la menos 13 es 3 por 10 a la menos 13. Valores atípicos son como esos, valores bastante pequeños, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es que tú le metes estos dos valores, que sería el, el valor de esto más esto. Entonces se fijarán que es una cosa interesante que me gusta mucho de Excel. Que si se fijan, si yo les sumo 2, que es un 2 con todo esto, y le sumo este valor, pues sí me lo da exacto, ¿no? Porque me da 2 por esto sería 2, 8 y el 3 por acá, ¿no? O sea, esto es correcto. Pero cuando le saco la resta, bueno, cuando le saco la resta también me da esto, ¿no? Pero la multiplicación, si se fijan, pues ya me da valores medio raros. Ahora, eso en valores muy chicos. Ahora, si le pongo valores, por ejemplo acá, que dices 3 más esto me da correcto, me da correcto. Cuando le pones aquí, pues también te da correcto. Pero cuando manejas, por ejemplo, valores muy pequeñitos, digo, muy grandes, por ejemplo, 2 por e a la 300, ¿sí? Y le sumo un valor súper pequeño, me ignora el valor súper pequeño, me da el número muy grande. Pero si nos fijamos aquí en esta parte importante de acá, aquí te va a marcar un gatito num, que significa error, ¿sí? Este gatito num, hay varios, hay principalmente dos posibles errores que te marca Excel. El primer error que te marca Excel es el de gatito num, que significa desborde, o te da un número que ya no puede representar. Son números excesivamente grandes o números excesivamente pequeños y dan lo que le llaman el concepto de sobreflujo o overflow. El overflow no es otra cosa más que ya no cabe, o sea, o es demasiado pequeño o demasiado grande. Entonces aquí cuando yo tengo dos números que son diametralmente uno muy pequeño y el otro muy grande y trato de hacer la división, me marca un error. Muchas veces te vas a dar cuenta que aunque lo metas en computadoras y todo, puede haber errores. Por esa razón, cuando ustedes diseñen un programa y diseñan una solución, muchas veces van a necesitar de todas maneras de matemáticos o de físicos, ¿sí? Para que te ayuden a adaptar el problema, ¿sí? O sea, no todo es programación y demás, de que digas, ay, mi programa falló. No necesariamente, lo que pasa es que puede ser que tenga un desborde, o sea, que digas, llegó al número más grande, entonces, pues ya no puedes, de alguna manera, ya no funciona. Entonces, les digo, muy recomendable que para proyectos reales, o sea, proyectos que tienes que resolver un problema,
pues sí tengas que preguntarle o participar matemáticos, participar gente de otras áreas, físicos, que te digan, ah, pero es que mira, en lugar de que lo hagas así, en lugar de que la entrada sea así, hazle esto. Ah, ok, con eso ya funciona. Y eso es importante. Ahora, nosotros podemos ver en este otro número de acá, que que tú tienes, por ejemplo, tienes este número, 3 por L a 200, y le tratas de meter este valor, tratas de sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo. 3 por L a 200, a la 900 es un número gigantesco. Entonces le sumes lo que le sumes, por ejemplo, si aquí en lugar de esto le sumo un 0, de todas maneras me sigue marcando error en el valor. ¿Sí? Entonces es importante, todo sistema, como ingeniero, no importa que sean mecatrónicos, electrónicos, civiles y sistemas, lo que sean, ustedes siempre deberían de saber hasta dónde funcionan las cosas. Eso es importante. Siempre deberíamos de saberlo. ¿Cuándo va a funcionar? ¿Cuándo no va a funcionar? ¿Sí? O sea, por ejemplo, imagínate, tengo un sistema de redes y dices, si estás alejado de tu antena después de cierto número de metros, ya no funciona, o batallas o tienes problemas. Si tienes un ancho de banda de tanto y después de tantos dispositivos, pues va a fallar. Es importante, siempre tienes que ver cómo hacer, cuándo va a fallar tu programa, cuándo va a fallar tu mecanismo, cuándo va a fallar un motor, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, los motores de bombas de agua te dicen, es que siempre tiene que tener agua, si empieza a jalar aire, pues se puede quemar. Entonces, siempre es importante que ustedes vean cuándo falla algo. ¿Cuándo va a fallar? Cuando ocurren valores no típicos, pues se le llaman atípicos, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? En esta parte en verde, esto también debe ser en azul. Aquí se me pasó. Pero bueno, esta parte es azul porque son resultados. Lo que van a cambiar son los valores en verde, valores muy parecidos. Y la idea es esa, que puedan provocar errores. Otro tipo de valores, por ejemplo, aquí el típico 1/3. Nosotros sabemos que en decimal 1/3 sería 3 periódico, es decir, punto 3, 3, 3, 3, 3, infinito. Entonces, en teoría, si tú sumas punto 33 más punto 33 más punto 33, te debería de dar punto 99999. Y sin embargo, Excel, aquí lo podemos ver, cuando haces la suma, te da un 1. Hace un redondeo, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que es un error. ¿En qué otros casos puede ser? Quizás si sacas un cuarto, no, un séptimo o cosas por el estilo, ¿sí? O sea, imaginemos, por ejemplo, un séptimo que sería 1 dejen encontrar el 1/7, y si le voy viendo los, aumentar decimales. No, Excel hasta aquí ya me lo considera exacto, ¿sí? Hay una cosa que es muy interesante, que bueno, ya aclarando que esto se los voy a pedir para el martes, ¿sí? No se los voy a pedir para el lunes, que estaba originalmente por el día que no vimos. Voy a explicar más a detalle los conceptos de exactitud y precisión, porque es importante. No es lo mismo que estés trabajando con la calculadora la típica, ¿cómo le llaman? La de Maizoro, la de que salen las muy sencillitas, a que estés trabajando con una computadora, a que estés trabajando con una supercomputadora. Es diferente, los números se representan diferente, las capacidades son diferentes. Entonces, aquí lo que tenemos que ver en estas partes es ver los números, ver que son números no muy comunes y ver cómo eso tarde o temprano te puede conducir a un error. ¿Sí? Tarde o temprano ese manejo de errores atípicos te pueden provocar errores. ¿Sí? Entonces, bueno, continuando con el manual, lo que tienen que cambiar ahí obviamente son los valores. Tienen que cambiar los nuevos valores y tienen que analizar qué pasa, qué te da, qué sucede. ¿Sí? Como dicen algo, cualquier ingeniero debería de poder hacer fallar su propia invención, ¿no?
Es decir, funciona bien en estos casos y funciona mal en el resto. Que nosotros bueno, no lo consideramos como malo, ¿no? Hay en otras áreas, por ejemplo, este, en, en medicina, que en medicina si te equivocas en algo, todo el mundo le dice, no hagan esto porque te pueden matar al paciente, ¿no? Pero bueno, en computación o en otras, en las áreas de ingeniería, no, en las áreas de ingeniería somos un área que tenemos puros éxitos, ¿no? Aquí te dice que también con el botoncito ese en Excel puedes agregar o disminuir este, decimales, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero es la hoja de Excel con los datos, ¿sí? Quiero aunque te ponga aquí que nada más las preguntas, no. Quiero las preguntas contestadas y las hojas de Excel con los datos. Por favor, si quiero las hojas de Excel, porque muchas veces, y sobre todo en los semestres anteriores, sobre todo la gente que copia las cosas de los semestres anteriores, me entregan un archivo de Word con pantallazos de lo que hicieron. El problema está de que después no se ve, ¿eh? O sea, me entregan una captura de pantalla que a veces no se ve bien. Entonces, pues es un problema. Y la verdad es un gran problema. Por último, la última parte de la práctica, programas. En el, en el, en el material, en la práctica 1, ahorita se los va a enseñar. Existen ciertos programas en Java que pueden utilizar y que pueden ver, o sea, por ejemplo, te pone cómo truncar, cómo redondear en Java, o cómo provocas una división por cero, cosas por el estilo. O puedes también ver estos errores, por ejemplo, el eje 1.1 HTML, ¿sí? Analizando los manejos de errores en MATLAB y MATCAD, que son paquetes para que puedas ver eso. En el caso del experimento número 4, que de hecho, aclarando que por eso cambié el manual, si por ejemplo no sabes programar o tienes problemas o no tienes, me dicen, es que no tengo el programa para poderlos ejecutar. Ok. En ese caso se vale, y yo creo que voy a cambiar el manual, se vale de que me pongan la leyenda, no sé programar o no tengo el material necesario para correr los programas, por lo tanto, no, simplemente no puedo programar y por lo tanto no puedo hacer esa práctica, ¿ok? Recordemos, aquí están los programas, acarreo, división, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante, o bueno, lo que a mí se me hace interesante, es de que aquí se supone que te debería de poner algo, pero cerrar, no te muestra los. Lo interesante en estos casos, de nuevo, es materiales de clase, prácticas, práctica número 1. Entonces, voy a descargarlo a ver si se le da la gana. Ok. A ver si ya me dejó. Ya, aquí está. Bueno, aquí te dice que cómo son los posibles errores que puedes ver, ¿no? Aquí, no, aquí te dice que no existen. Necesitarían descargar los programas para que los puedan ver, ¿no? Pero pero recordemos que es importante, depende del paquete que estén utilizando. O sea, si lo van a hacer en MATLAB o lo van a hacer en otro tipo de cosas, los problemas o los errores que te puede generar, ¿sí? Siempre recuerden, siempre que redondean es un error, siempre que truncan es un error. Entonces, siempre hay que estar consciente de ese posible error. Es como les pondré el caso, como los cinturones. Los cinturones tienen agujeros a cierta distancia. ¿Por qué? Porque la cintura de cada quien es diferente. Entonces no tendrías que hacer un cinturón personalizado donde dijeras, pues a ver, ¿dónde quiere que le haga el hoyito para que pueda cerrar el cinturón? Ahora, ¿qué es lo que pasa si engordas? Uy, pues horror, ya no te cabe. O al revés, en flacas, uy, pues también ya no te cabe. Entonces cada una de esas cosas genera pues errores, ¿sí?
Entonces, muchas veces, dependiendo lo que uses, si usas Java, genera ciertos errores. Si usas Excel, genera otro tipo de errores. Si usas MATLAB, también. Pero, de nuevo, regresamos a los errores aceptables, que es lo que le llamamos la tolerancia. Por ejemplo, si yo llego 5 minutos tarde, es aceptable, es tolerable. Es todavía algo válido. Por ejemplo, si a mí en la tienda no me dan un peso, pues como quiera, no hay tanto lío, ¿no? Le debo o sea, por ejemplo, hoy que es día de mercado aquí. Entonces, de repente no me regresan 50 centavos o cosas por el estilo. Le digo, no hay problema. Es tolerable. Pero, por ejemplo, si me quedan a deber 10 pesos o 20 pesos, pues ya no es tolerable. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Les digo, en este último ejercicio se vale que le pongan. De hecho, lo más recomendable es de que más bien, si no lo pueden correr por la razón que quieran, por lo menos, pónganme una pantalla de los algoritmos. O sea, pónganme el algoritmo, el código. Pónganmela así, ahí sí les admito que sea una pantalla. Que por lo menos se metieron ahí, porque después el problema es de que les digo, pues sí les doy chance, nada más pónganle que no saben programar. Mucha gente no lo hace. O sea, de plano dicen, pues ya me dio chance de eso, le pongo eso, que es lo más fácil. Que eso también es algo que lamentablemente es parte de nuestra cultura, ¿no? De que muchas veces nos vamos por lo más sencillo, ¿no? De que, pues si no me obligan, no trabajo. Y si no me obligan, no hago nada. Y si me da chance de esto, pues lo agarro. Entonces, pues lamentablemente es un problema cultural, pero esperamos que no sea tan grande. Por último, lo que les voy a pedir, o sea, esto es toda la práctica llega hasta este ejercicio, el ejercicio número 4. Es de las más largas. Lo que les voy a pedir, como esas son las tareas, por llamarle de cierta manera, lo que les voy a pedir como examen o como investigación, es lo siguiente. En YouTube busquen un documental que se llama Obsolescencia Programada, que está en YouTube. Sí. Dura un poquito largo, pero es el de. Obviamente no lo vamos a. Entonces, ¿de qué se va a tratar lo que van a hacer? Van a ver el documental y lo que van a ver y lo que deben de hacer es, me deben de escribir un ensayo de mínimo una hoja, máximo 2. Lo que quiero es que escriban. Y lo que me interesa ahí es que relacionen el documental con los conceptos de error. Ahorita le atiné a lo que pone la presentadora que dice, los ingenieros tuvieron que cambiar sus valores. No les voy a decir por qué razón, pero es interesante porque muchas veces pensamos que los errores son accidentes y no es cierto. Muchas veces los errores, o sea, por ejemplo, en primaria, por ciertas políticas públicas, no obligan muchas veces a los maestros a pasar a todos. ¿Y qué pasa si el muchacho no sabía leer o no sabía hacer cuentas? Pues ya pasó. Y es un error que él no quería hacer, es un error que lo obligan a hacer. Entonces, es interesante el documental, traten de verlo la mayor parte, pero lo que tienen que entender en el documental es qué tiene que ver con los conceptos de error, por qué es un error, o qué enlace o qué liga existe entre el error y lo que dice el documental. Eso es con lo que voy a evaluar la unidad, la práctica número 1 y el ensayo. Hasta aquí, compañeros, la